Bienvenidos a este canal. El día de hoy vamos a dar continuidad al tema que estábamos viendo, que es resolución de triángulos, rectángulos y oblicuángulos. En este capítulo vamos a hacer ejercicios, pero ya que se aplican un poco más en nuestra práctica. ¿Ya? Es así que vamos a ver el primer ejemplo. Bien, nos dice ejemplo. Se desea medir la altura de una antena. Resulta incómodo subir a ella, pero es fácil medir la distancia de un punto A hasta la base B y el ángulo alfa. Como gráfica nos dan primeramente esto y nosotros debemos, para poder dar solución, debemos primeramente preguntarnos ¿qué nos piden? Si vamos a la pregunta, nos dicen se desea medir la altura. Nos está preguntando la altura. Y aquí en la gráfica la altura está simbolizado con la letra H. Nos están pidiendo calcular esa altura. Entonces, para poder resolver, yo voy a hacer un nuevo triángulo rápidamente, ¿ya? Donde en este triángulo tengo alfa, el ángulo. Tengo que este lado vale 25 metros, ¿no? Y tengo que la altura es H, y es la que nos piden encontrar, ¿no? Una vez que ya hemos graficado, tenemos el ángulo que vale 72 grados según la gráfica, tenemos uno de los lados que vale 25 metros y nos piden hallar la altura de esta antena. Para lo cual vamos a utilizar las funciones trigonométricas. Tenemos entonces, para relacionar y hallar lo que es H, voy a relacionar el ángulo, el lado y el lado que se desconoce. Entonces, según el ángulo tendríamos un cateto opuesto, un cateto adyacente. Y la función que nos va a ayudar a precisar y calcular la altura es la función tangente. La función tangente, en este caso, del ángulo alfa va a ser igual a cateto opuesto. Cateto opuesto es H, dividido entre el cateto adyacente, que es 25 metros. De esta función yo conozco el ángulo, conozco el lado que vale 25 metros, pero no conozco cuánto vale H. Para lo cual voy a despejar lo que es H y lo que está dividiendo va a pasar al otro miembro a multiplicar. Y vamos a tener que 25 metros está multiplicando a la tangente del ángulo alfa, pero alfa vale 72 grados. Y eso es igual a H. Por tanto, H va a ser igual. Si nosotros calculamos en nuestra calculadora, vamos a tener que el ángulo o el lado H vale 76.94 metros. De esa forma hemos hallado que el lado H vale 76,94 metros, ¿no? Ahora vamos a continuar con el siguiente ejemplo. Nos dice, en una construcción se necesita poner una escalera de madera apoyada en el punto A y el punto B. ¿Qué longitud mínima y qué ángulo de inclinación debe tener si la altura es de 3 metros y la distancia del punto A a C es 2 metros? Entonces nos han presentado esta gráfica. Nos dicen que la altura de esta construcción, ¿no? La altura de esta construcción es de 3 metros. Tiene 3 metros de altura. Además, se quiere conocer cuánto mide la escalera que está apoyada, cuál es su longitud mínima y su ángulo de inclinación. También nos piden, ¿no? Nos dan como dato que la distancia del punto A al punto C es de 2 metros. Entonces, para dar solución, lo que vamos a hacer es, primeramente, graficarnos un triángulo rectángulo, ya que se puede observar un triángulo rectángulo, esta altura, que es la misma que de esta, que vale 3 metros,
¿no? Esta base, si esto es para mí A, esto es B y esto es C, que vale 2 metros, y tenemos un ángulo que no se conoce y nos piden calcular L. Entonces tenemos dos datos para calcular: la distancia L y el ángulo cuánto es. Entonces, vamos a calcular la distancia L primeramente. Entonces, calculando L, vamos a poner calculando L. Voy a calcular la distancia L, que es la escalera, la longitud de la escalera. Si yo observo en la gráfica, conozco un lado, dos lados. Este mide 2 metros y este 3. Por tanto, puedo conocer el lado que me falta a través del teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué me dice el teorema de Pitágoras? Si para mí este es el ángulo recto, este vendría a ser la hipotenusa. Me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados o los otros dos catetos, que es 2 metros más 3 metros, pero estos dos lados tienen que estar elevados al cuadrado. Por tanto, L al cuadrado va a ser igual. 2 al cuadrado se va a hacer 4 metros cuadrados. Más 3 elevado al cuadrado se me va a hacer 9 metros cuadrados. Sumando entonces, L al cuadrado va a ser igual. 9 más 4 se hace 13 metros cuadrados. Yo necesito calcular cuánto vale L. Yo veo aquí L al cuadrado, por tanto, para hallar solamente L voy a sacarle raíz cuadrada tanto al primer miembro como al segundo miembro. Aquí radical con exponente se me va a simplificar y me va a quedar solamente L. Y la raíz cuadrada de 13 metros cuadrados, reemplazando en nuestra calculadora, vamos a tener es igual a 3,61 metros. De esa forma hemos hallado el valor para la longitud de la escalera mínima que se necesita. Ahora, nos piden también calcular el ángulo, por tanto voy a poner calculando el ángulo, en este caso alfa. Vamos a calcular el valor de alfa. Y para eso voy a tener que utilizar una función, ya que en la gráfica yo necesito conocer el ángulo. Conozco uno de los lados o dos de los lados y puedo relacionar esos dos lados. Por la función tangente que me dice cateto opuesto sobre hipotenusa, voy a hallar el ángulo alfa. Por tanto, tangente de alfa es igual a cateto opuesto, que es 3 metros, dividido entre el cateto adyacente, que es 2 metros. Por tanto, como yo necesito conocer el ángulo alfa, su valor del ángulo alfa, vamos a tener lo siguiente. Voy a tener que despejar y tangente va a pasar al otro miembro como arco tangente. Entonces, alfa va a ser igual a la arco tangente de, en este caso, metro con metro se va a simplificar y me va a quedar 3 medios. 3 medios. Por tanto, alfa, haciendo la división en la calculadora, sabemos que alfa vale 56.31 grados. Pero es preciso que esté en grados, minutos y segundos. Por tanto, tenemos que el ángulo es 56 grados, 18 minutos y 35.76 segundos. Siempre es mejor anotar el ángulo en grados, minutos y segundos si es que es en el sistema sexagesimal. Entonces ahí tenemos la solución de este problema. Y como es una pregunta, también debe haber una respuesta. Y en la respuesta vamos a decir que la longitud mínima de la escalera es de 3.61 metros y su ángulo es de 56 grados, 18 minutos
35.76 segundos. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Nos dice, un señor construye una habitación que tendrá 4 metros de largo más 1 metro de alero. Necesita saber la longitud L de las vigas de madera. Entonces nos han planteado esta gráfica donde vemos claramente que esta es la viga, estos son los muros, el anterior y el posterior, y también se observa el alero. No se olviden que el alero es lo que sobresale en el techo desde la pared, y un poco más hay un desagüe para que no se mojen las personas, ¿no? A eso se llama alero. Entonces tiene 1 metro. La habitación es de 4 metros, nos dice. Entonces tenemos estas medidas. La pregunta es, ¿cómo calculamos la longitud L? ¿Cuánto se necesita de viga en distancia para poder hacer la compra? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Vamos a observar la gráfica muy detenidamente, y si observamos esta parte, vamos a poder ver, si yo prolongo una recta paralela a la base, voy a tener un triángulo, este triángulo. Pero para poder conocer, no conozco esta altura, no conozco cuánto vale esta, voy a poner una distancia A, y para calcular esa distancia A, no conozco cuánto vale este pedazo, ¿no? No conozco exactamente cuánto vale A. Entonces lo que voy a hacer es tomar la parte posterior que mide todo el muro, 4.5 metros de altura, pero también sé que donde termina el alero tiene una altura de 2.4 metros. Por tanto, voy a restar a estos 4.5, 2.4, de tal forma que voy a formar un nuevo triángulo. Entonces, yo tendría formando en este caso un triángulo donde esta es la viga L, ¿no? Y esta longitud desde el alero hasta la parte posterior, si yo sumo 1 metro del alero más 4 de la habitación, voy a tener 5 metros. Por tanto, esto vendría a medir 5 metros, ¿no? Y para calcular esta parte que hemos dicho que se va a llamar A, para calcular esa distancia A, voy a tener que restar a 4.5 este otro pedazo que es 2.4, de tal forma que me quede solamente eso. Entonces, aquí voy a decir que voy a restar 4.5 metros menos 2.4 metros. Y de esa forma voy a tener con exactitud cuánto mide ese triángulo, los lados. Este vale 5 metros. Haciendo la diferencia de ese lado, voy a tener que esto vale 2.1 metros. Ahora ya tengo un triángulo rectángulo. Por tanto, puedo calcular fácilmente lo que es la longitud de la viga. Por tanto, calculando en este caso la longitud L, voy a relacionar en este triángulo rectángulo los lados, que sería L, 5 metros y 2.1. Y eso vendría a ser por el teorema de Pitágoras, que me dice la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los otros dos catetos, pero también estos elevados al cuadrado. Entonces vamos a tener lo siguiente. 5 elevado al cuadrado va a ser 25 metros al cuadrado, más 2.1 elevado al cuadrado va a ser 4.41 metros al cuadrado. Entonces, L al cuadrado va a ser igual, 25 más 4 puntos va a ser 29.41 metros al cuadrado. Como yo necesito saber solamente L y no L al cuadrado, voy a sacar raíz cuadrada a ambos miembros, tanto al primero como al segundo miembro. Y entonces voy a tener que
Radical con exponente simplifica y me queda solamente L, ¿no? Y la raíz cuadrada de 29.41 metros es igual a 5.42. 5.42, en este caso, metros, ¿no? Entonces, la respuesta a este ejercicio sería la longitud mínima de la viga es de 5.42 metros. Entonces, con lo que he dado solución a este problema.